Hola a todos, mi nombre es Kevin Chacón. Iniciaré este video con una pregunta. ¿Alguna vez se han detenido a pensar cómo una misma empresa puede operar de forma exitosa en países con idiomas, costumbres y expectativas tan diferentes? Y es que conforme las fronteras se desdibujan, la competencia se vuelve cada vez más intensa. Y es por eso que la administración ya no puede limitarse en un solo contexto local. Es por eso que en este video hablaremos de la administración global comparada y de calidad, lo que nos ayuda a entender que la administración de una organización implica más que coordinar recursos. Significa que hay que aprender y aplicar estándares que trascienden culturas y mercados. Para ello nos adentraremos en cómo operan las corporaciones multinacionales. Hablaremos del impacto de los bloques económicos en el mundo, el gran reto de las diferencias culturales y de cómo las naciones logran construir ventajas competitivas sostenibles. Comencemos. La primera sección de la que hablaremos es de la administración internacional y de las corporaciones multinacionales. Para ello, primero debemos definir qué es la administración internacional. Y podemos decir que este tipo de administración se enfoca en la operación de aquellas empresas internacionales que residen o tienen sedes en otros países anfitriones. Se encarga de gestionar operaciones, también se encarga de gestionar eficientemente a las personas y los recursos a través de las fronteras nacionales. Aquí es donde surge el tema de las corporaciones multinacionales o CMN. Esas son empresas que tienen base en un país, pero operan en muchos otros. Por ejemplo, podemos mencionar los siguientes ejemplos de corporaciones multinacionales, que muchas de ellas son muy reconocidas actualmente. Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología o la electrónica, podemos mencionar a Apple, cuya sede principal es en Estados Unidos, pero diseña y comercializa productos, software y servicios en línea en muchas partes del mundo y tiene sedes que trabajan en ello en otros lugares del mundo. Otra de ellas es Samsung, originaria de Corea del Sur, pero es un conglomerado industrial de los más grandes del planeta. Tiene subsidiarias dedicadas a la tecnología, la electrónica y también la manufactura avanzada global. También podemos hablar de empresas de alimentos y de bebidas, sobre todo de consumo masivo. Por ejemplo, Nestlé tiene su sede principal en Suiza y es una de las empresas de alimentos y bebidas más grandes que hay en el mundo. Opera en cientos de países mediante la adaptación de sus marcas a los mercados. También utiliza esto mediante enfoques como el policéntrico y el geocéntrico, del cual hablaremos posteriormente. Otra de las empresas, por ejemplo, es Procter Gamble, P&G, que es una empresa estadounidense de productos de consumo empaquetado que tiene presencia comercial en más de 180 países. En el ámbito automotriz también podemos mencionar, por ejemplo, a la empresa Toyota, un líder automotriz de esta industria que es reconocida mundialmente por sus vehículos y ha establecido sistemas innovadores de producción abarcando una logística global. También, por ejemplo, podemos mencionar Volkswagen, que es un grupo multinacional alemán que tiene centros de desarrollo y producción de diferentes mercados en múltiples continentes. Lo interesante de estas corporaciones es la mentalidad de sus directivos. ¿Por qué hablamos de la mentalidad de sus directivos? Porque esta principalmente se divide en tres enfoques. El primero es el enfoque etnocéntrico. Todo se decide en la casa matriz, es decir, en la sede, pero todas sus políticas se replican en el extranjero. Es uno de los enfoques muy utilizados en la actualidad.
También debemos hablar del enfoque geocéntrico, que este es el más integrado, porque busca los mejores talentos y las mejores prácticas a nivel mundial, sin importar la nacionalidad. La segunda sección que analizaremos es las alianzas entre países y bloques económicos. Ninguna empresa compite sola, eso es claro. Siempre lo hace respaldada por el entorno macroeconómico que lo rodea. Y aquí es crucial hablar de las alianzas, sobre todo entre países y bloques económicos fuertes. Muchos gobiernos se unen mediante tratados comerciales, por ejemplo el TFMEC o la Unión Europea, son casos que podemos mencionar. Estas buscan eliminar las barreras arancelarias y facilitar el comercio. Por ejemplo, la creación del bloque económico que se concentra en la Unión Europea permitió que se obtuvieran beneficios, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, la estandarización y armonización normativa. ¿Qué es esto? Sirvió para unificar criterios legales, fiscales y técnicos. Eso es decir que las empresas tienen que cumplir reglas iguales en cada país. Y al establecer esos estándares comunes de calidad y seguridad, optimizaron la logística también. Podemos decir que al optimizar la logística es como que se abrieran todas las puertas, ya que facilitó a la cadena de suministros mediante la eliminación de fronteras arancelarias, también las fronteras aduaneras, y todo esto permitió el libre movimiento de mercancías, servicios, capitales e incluso de personas. Otro de los puntos son las economías de centralización. Permitió que muchas corporaciones buscaran centralizar sus centros de producción en un solo punto. ¿Cuál era el objetivo de esto? Abastecer a todo el mercado de manera eficiente. Otro de los puntos que ayudó la Unión Europea es la reducción de riesgos. Cuando crearon la eurozona y sobre todo el uso de la moneda, que es el euro, eliminaron los riesgos cambiarios y eso simplificó de gran manera la contabilidad internacional, sobre todo en esta región europea. También podemos mencionar el estímulo de competitividad. Forzó a los administradores a adoptar prácticas de gestión mucho más eficientes, sobre todo innovadoras, porque ahora tendrían que competir en un mercado no de un país, sino que engloba más de 400 millones de consumidores a nivel europeo. Estas alianzas estratégicas o joint ventures, como se conocen, significan que dos o más empresas de distinta nacionalidad unen fuerzas. Y cuando lo hace, pues logran compartir costos, sobre todo de investigación o desarrollo, o también costos de tecnología. Ingresan a mercados extranjeros de modo que no podrían ser accesibles solos. La sección 3 que hablaremos es de las diferencias culturales entre países. Sin embargo, operar en el extranjero, pues como vimos, no es solo una cuestión de logística o de tratados. El mayor desafío siempre ha radicado en el factor humano y las diferencias culturales. Sabemos que todos los países tienen culturas y tradiciones diferentes. Entonces, un administrador debe comprender que los valores, las costumbres y el sistema educativo cambian muy drásticamente de un país a otro. Podemos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Alemania se hace una combinación de una fuerte autoridad y esquemas de participación de trabajadores. Por ejemplo, en Corea predominan mucho las estructuras organizacionales. Sabemos que es un país con mucha alianza o fuerte liderazgo en torno familiar. Por ejemplo, en Japón también es una variable donde se prioriza el consenso grupal, la lealtad a largo plazo y la filosofía de mejora continua, que se conoce por lo general como Kaizen.
Ignorar las diferencias culturales pues es la causa número 1 del fracaso de muchas expansiones, y eso un administrador lo tiene que tener claro. Y la sección 4 de la que hablaremos es la ventaja competitiva de las naciones, sobre todo a través del diamante de Porter. Para cerrar, preguntémonos, ¿por qué los países más exitosos tienen éxito en industrias específicas? Y esto lo ilustró Porter con su modelo del diamante nacional, que en resumen explica la ventaja de las naciones a través de 4 factores interconectados. Vamos a ir explicándolo uno por uno, y mientras lo explicamos voy a dar un ejemplo de una industria muy fuerte, la industria automotriz alemana. El primero es las condiciones de los factores. Este debe ver la mano de obra calificada, los recursos naturales y la infraestructura del país. Por ejemplo, en Alemania sabemos que se cuenta con una larga tradición de ingenieros, sobre todo ingenieros altamente calificados, y centros de investigación y desarrollo muy avanzados también. El segundo punto del diamante de Porter es las condiciones de la demanda. Es que los proveedores locales exigentes obligan a las empresas a innovar constantemente. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la industria automotriz alemana, el consumidor alemán es extremadamente exigente, sobre todo en términos de seguridad o rendimiento de sus vehículos a altas velocidades. También en los acabados de lujo, y eso hace que las empresas alemanas tengan que innovar constantemente. El tercero es las industrias relacionadas y de apoyo, es decir, la presencia de proveedores locales competitivos. Igual, en la industria automotriz alemana podemos decir que posee una red de proveedores de autopartes, de metalurgia y de química de clase mundial, y sobre todo que se encuentran localizados muy cerca de las empresas armadoras. Y el cuarto es la estrategia y estructura de las empresas. Esto lo que genera es competencia interna, que entrena a firmas para salir a competir con el éxito en el mercado global. Por ejemplo, en la industria alemana se puede decir que hay una competencia encarnizada entre las propias marcas del país en su propio mercado. Y eso las ha obligado a innovar de formas muy constantes en motores y en tecnologías. Todo esto para no perder contra sus rivales locales. Y hacer eso los vuelve imbatibles a nivel global. Como hemos visto, la administración global ha exigido una visión muy integradora. Ha exigido que exista una flexibilidad cultural y sobre todo la comprensión profunda de las ventajas competitivas que tiene cada región. Muchas gracias por su atención en este video.